Entonces, muy rápidamente, yo quería mencionar que en lo que tiene que ver específicamente con los pueblos indígenas, tal vez, vamos a ir pasando por ahí, tal vez hay una serie de hitos que ocurren, por ejemplo, a nivel interamericano, el tema de los indígenas con distintas denominaciones, cuestiones, problemas, en fin, aparece en algunas normas internacionales. Y en el caso, por ejemplo, de la Carta Interamericana de Garantías Sociales, aparece la idea del indígena como un tema que merece protección. Así aparece en la década de los 40, avanzamos. En la Declaración Americana, Declaración de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, no hay una referencia específica a estos temas que estamos mencionando, sino indirectamente en un artículo que tiene que ver con el derecho a participar en la vida cultural, donde de alguna manera, indirectamente, hay una suerte de protección a lo que hoy conocemos como derechos de los pueblos indígenas. Y así en otros artículos que, de alguna forma, con un esfuerzo interpretativo y una lectura desde una realidad diferente, uno puede entender que podría haber un embrión de protección de derechos. Lo mismo cuando vamos al sistema universal, la Declaración Universal del 48, no hay ningún artículo que específicamente hable de los pueblos indígenas, es un punto que uno siempre tiene que tener presente cuando hablamos de la idea de evolución. Y también hay artículos como por ejemplo referido a la educación, que en su redacción uno puede, de alguna manera, en una interpretación un poco extensiva, entender que de alguna forma ciertas expresiones educativas o culturales estaban contempladas, pero no de manera explícita. El tema de genocidio es uno de los primeros instrumentos internacionales donde nosotros podemos hacer referencia que es la primera vez que se recoge en una visión global y más cercana a lo que miramos en estas épocas en la temática de los pueblos indígenas o la idea de las entidades colectivas, más que nada. Y maneja un concepto de grupos étnicos, grupos articulados por una misma cultura que comparten un ancestro cultural o biológico común. Es decir, el primer instrumento internacional que empieza a desarrollar ideas sobre la temática de proteger colectivos humanos, obviamente frente al exterminio masivo, es la Convención contra el Genocidio del 48. Y esa convención intenta proteger lo que dice, ¿verdad? La existencia, integridad, etc., de pueblos indígenas a través de la prevención y sanción de los actos genocidas. O sea, solo decir esto nos ubica que en el año 48, ¿en qué momento de la humanidad estamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas del mundo? ¿Verdad? Que no solo ocurre con los indígenas, también ocurre con los armenios y muchos otros grupos que han sufrido estos flagelos. Pero esa es la relación que la humanidad tiene con los pueblos en ese momento y por eso el sistema universal ve la necesidad de establecer y aprobar un instrumento que apunte a esto, a evitar el genocidio. Y hay que decir con toda claridad que este objetivo fundamental en algunos colectivos humanos, particularmente con los pueblos indígenas, no están, digamos, centralmente relacionados con una concepción humanitaria, sino que más bien tiene que ver con una concepción económica de impedir el exterminio de grupos que son fundamentales en términos de mano de obra barata. Esa es la lógica fundamental que está detrás de estos instrumentos, como anteriores instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, como por ejemplo el Convenio Internacional número 50, que regula exactamente eso, ¿no? En términos que hoy por hoy son inconcebibles, pero no hace muchas décadas eso era un instrumento internacional de las Naciones Unidas. Bueno, cuando entramos en la década de los 60, ya el concepto que domina la regulación internacional sobre estos temas, directamente vinculados con los indígenas en el mundo, ya no es el tema del genocidio, no regulado por esos instrumentos, sino que el concepto que domina la regulación internacional es otro, es el tema de la discriminación. Aparece la necesidad de regular la discriminación, que ya está mencionada en la Declaración Universal, pero que va a ser objeto de instrumentos específicos. En la década de los 60. ¿Por qué la década de los 60? ¿Por qué aparece ahí la necesidad del sistema universal de establecer mecanismos, declaraciones o una convención, como es el caso de la Convención de Eliminación de toda forma contra la discriminación racial, en esa época y no antes o después? ¿Por qué en los 60? ¿Alguien tiene idea por qué?
En el año 65 se aprobó la declaración, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Pero el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Exactamente. Ese instrumento tiene directamente que ver no con los indígenas, sino con los afrodescendientes. Esa es la razón fundamental, no la única, pero la fundamental, que promovió que la primera convención específica sobre un derecho humano específico y pensada para determinados colectivos humanos específicos fuera esta de discriminación. Tiene que ver con el movimiento de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Obviamente la convención es para el mundo entero, no es para los Estados Unidos, pero ese fue un motivo fundamental para su desarrollo. Y por eso la lógica de la convención y en general de los instrumentos que trabajan sobre la discriminación es la lógica individual, de la protección individual. Seguimos. De la protección individual, y otra cosa fundamental es que la idea de la discriminación es la idea de promover la máxima igualdad entre todos. Ese es el concepto fundamental, de eliminar las barreras que impidan la igualdad para todas las personas en acceder al conjunto de los derechos fundamentales, los derechos humanos. Este tema se expresa en otros instrumentos. Bueno, hay un convenio internacional de la OIT que hace referencia al tema de la discriminación en el empleo, otro sobre el tema de la enseñanza, un material de la UNESCO, la Convención de Discriminación Racial que yo mencionaba ahora, ¿sí? Que es importante, no me voy a detener ahora porque no es el punto, pero ahí hay una serie de regulaciones de especial interés. Adelante. Y en los pactos del año 66, un año después de la Convención de Discriminación Racial, aparecen los pactos internacionales que tienen un conjunto de derechos humanos fundamentales, pero en ambos pactos, tanto el de derechos civiles y políticos como el de derechos económicos, sociales y culturales, hay capítulos específicos que plantean la necesidad de la no discriminación. Sigamos. Seguimos para ir más rápido. ¿Algo más? También en la Convención Americana, esto es lo mismo, no lo voy a repetir para poder avanzar un poco más rápido. Sigamos. ¿Algo más? Y no más. Pero el cambio fundamental aquí, en la perspectiva de estos temas, se da recién, yo diría, en el año 1989, donde por primera vez aparece un instrumento internacional que regula estos temas, que genera una normatividad internacional sobre estos temas que estamos mencionando, que han sido objeto de conversación desde el comienzo de este taller, pero ya no desde la perspectiva de la no discriminación, sino desde otra perspectiva, que es la principal novedad que incorpora este instrumento, que es la perspectiva del reconocimiento y protección de los derechos colectivos. Ese es el gran cambio fundamental que establece el Convenio Internacional de Trabajo número 169 de la OIT, ¿sí? Que también plantea la no discriminación y plantea una serie de contenidos en ese sentido. Pero lo más importante es el comienzo de reconocer a nivel internacional los derechos colectivos. Y para conocer derechos colectivos, además, hay que reconocer sujetos colectivos, ¿sí? Y este instrumento es clave en ese sentido. Por eso, la idea, nos quedamos en el anterior, la idea de que los pueblos indígenas, como pueblos además de que cada individuo indígena también es sujeto de derechos, pero los pueblos como tales son no solo objetos de políticas, sino sujetos de políticas, sujetos de derechos.